19. Hebreos 11, 8 hasta el 19. Y vamos a hacerlo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar el tema cómo andar en la fe. Cómo andar en la fe. Y vamos entonces a mirar unas características, unas maneras de cómo andar en la fe. Y una de estas primeras características que vemos de este siervo Abraham es que el Señor le ordena que salga de su tierra, que salga de su parentela al lugar que Dios le va a mostrar. Y este hombre entonces sale de su tierra sin preguntarle a Dios para dónde me lleva, ¿cierto? Sin saber hacia dónde se dirige. Porque si ustedes notan el pasaje de la historia de Abraham en Génesis, nos damos cuenta de que el llamado que Dios le hace a Abraham es un llamado que no tiene como frontera, no tiene un sitio fijo. Le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, pero no le dice es esta o es aquella o es este lugar, no le da nombres propios. A muchos de nosotros pudieran hacernos un llamado, pero nosotros no vamos arrancando así tan rápido, ¿verdad? ¿Para dónde me lleva? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son las condiciones en las que me voy a encontrar? Sin embargo, Abraham, este hombre, no le pregunta a Dios estas cosas, sino que sale de su tierra y sale también de su parentela. La primera característica entonces que vemos aquí en este hombre es una fe que obedece, una fe que sabe escuchar la voz de Dios y que se sabe dejar dirigir por ella. Nosotros entonces llegamos a creer lo que obedecemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si yo no obedezco, entonces ¿qué? No he creído. Nosotros obedecemos, es a lo que creemos. Mucha gente hoy en día asiste a las iglesias, ¿cierto? Pero es gente que no obedece, es gente desobediente.
creyente. Y esta gente entonces se constituye en personas religiosas. Y la religión, dice la palabra, que nos salva. El religioso vive entremetido en cuatro paredes, no tiene visión, no sabe qué quiere, solamente está palmoteando y peleando por ciertas cosas que él cree personalmente en sí, pero no se dirige ni se proyecta a nada. A él está escuchando la palabra, pero por aquí le entra y por aquí le sale, se está llenando de rudimentos, se está llenando de filosofías. Eso es un religioso, alguien que conoce las escrituras, pero que no camina, no obedece. Otra característica de Abraham es que este hombre no se afanó, ¿sí? No se afanó, y aquí miramos en él una fe paciente, porque él no se apresuró, no fue impetuoso. Él fue una de las personas que pensó en el proceso de Dios a largo plazo, un proyecto creciente, algo que empieza desde abajo y va superándose hasta que es concebido. Por eso es que el versículo 9 nos dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Vemos viviendo en los recodos de la promesa cumplida en el Señor, sino que él esperó el tiempo indicado de parte de Dios para tomarla y persevera, o sea que cree en lo que espera, cree en lo que espera. Él sabe de que no está perdiendo su tiempo, él sabe a qué se dirige, él sabe a qué se proyecta. Una tercera característica de cómo andar en la fe es cuando uno se llena de argumentos en Dios. Fe entonces que produce argumentos para creerle a Dios. Sí se puede, vamos a lograrlo. Si Dios no lo prometió, entonces Dios no lo dará. Y esto le sucedió entonces a Abraham, porque el Señor le decía: y haré de ti ¿qué? Una gran multitud. Y él le decía al Señor: Señor, pero ¿cómo si es que yo no tengo hijos? Pero cuando él recibe esa promesa de parte de Dios, entonces él le cree a Dios por esa promesa que le ha dado de este hijo. Y aunque Sara ya era muy anciana y él también era muy anciano, dice que vieron en ellos mismos la esperanza de esa promesa. Y podemos imaginarnos que Abraham y Sara rejuvenecieron mentalmente. Y digo que rejuvenecieron mentalmente porque físicamente todo lo que se veía en su entorno, lo que dictaminaba la misma ciencia, era contrario. Sara ya no podía tener hijos. De hecho, la costumbre de ella como mujer ya había cesado. Y aún él mismo como viejito parece que ya no la buscaba tampoco. Pero cuando ellos reciben la promesa, parece que vuelven las luces de los albores de la juventud y vuelve el enamoramiento entonces entre Sara y Abraham, porque le creen a Dios. Esta fe que produce argumentos en Dios es la que los hace decir: si Dios es con nosotros,